12 de septiembre de 2021, 24º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 9. La segunda lectura tomada de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura pausada, atenta, de los 3 pasajes de la misa y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 9. Escuchamos el tercer canto del siervo de Yahvé, uno de los 4 bellos poemas que se atribuyen al segundo Isaías, un profeta que predicó la consolación al pueblo que se encontraba en el exilio de Babilonia. Este siervo de Yahvé, este siervo de Dios, declara aquí su misión y su destino. Nos describe cómo fue llamado por Dios a profetizar, comenzando todo por abrir el oído, es decir, escuchar desde el fondo del corazón a Dios que nos habla. El siervo de Dios asume la misión que se le encomienda porque toda escucha de Dios conlleva una misión. Aunque estaba consciente de que llevar esta palabra a otros oídos le traería muchas dificultades, porque muchas personas se cerrarían a la voz de Dios. Pero no todo termina con el rechazo a la palabra que se anuncia. El siervo de Dios también será perseguido por hablar en nombre de Dios. En 3 frases que van de lo menos a lo más humillante, el siervo describe lo que deberá padecer por las palabras que ha pronunciado: golpes en la espalda, jaloneos de la barba y salivazos en el rostro. Pero no obstante estas humillaciones, el siervo no se echa para atrás, ni deja de anunciar la palabra que ha llegado a sus oídos. El siervo no se queja de los ultrajes que recibe, porque sabe en lo más hondo que tiene el respaldo de Dios y que tendrá al fin la razón. Por eso aparece como si se confrontara en un juicio con sus enemigos, pero se sabe provisto de los medios necesarios para vencerlos, aunque siente que ni siquiera tendrá que usarlos, porque Dios mismo saldrá en su defensa. Esta es una idea que aparece también en Isaías 54, 17, y que más tarde Jesús mismo usará en Mateo 10, del 19 al 20. La certeza de la ayuda divina hace que el siervo no tenga miedo, sino que, por el contrario, parezca retar a sus enemigos en el juicio y espere con confianza el triunfo propio y la glorificación de Dios. A pesar de las apariencias, la vida del siervo no es un fracaso, sino un servicio sincero a Dios. Su experiencia es un modelo de firmeza y perseverancia. La tarea del anuncio de la palabra conlleva problemas, pero el mensajero cuenta con la ayuda cercana de Dios. La segunda lectura está tomada de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 18. La sección completa es 2 del 14 al 26. Invito a todos a leer encarecidamente la sección completa. Plantea un tema que atraviesa toda la carta: la correcta relación entre la fe y las obras. Este tema es reflexionado por Santiago en el marco del amor que se debe a los pobres y de la necesidad de evitar toda discriminación o favoritismo que ya escuchábamos en la lectura del domingo pasado. El autor de la carta se vale de un recurso común entre los oradores de su época, la diatriba, que consiste en que el predicador se inventa un adversario, algo así como un enemigo de papel, con el que polemiza en público para hacer caer en la cuenta a los que escuchan sobre la falsedad de los argumentos que el adversario esgrime para defender una posición determinada. El adversario de Santiago tiene fe, pero no tiene obras. Santiago, en cambio, tiene obras operadas desde su fe y que la hacen tangible. La demostración es implacable. Las obras muestran la fe. En cambio, una fe sin obras, es decir, sin demostración, se revela estéril, muerta. No solo es indemostrable, sino que es inútil. No es por tanto verdadera fe.
ante el pobre o el hermano en desgracia, una fe que no solucione sus problemas, que no genera solidaridad, es una fe inútil, aunque esté adornada de palabras bonitas o exhiba sentimientos piadosos. El pobre necesita ver cubiertas sus elementales necesidades para recuperar su dignidad. Aunque uno podría notar una oposición entre el pensamiento de Pablo, que enseña que la obra salvadora de Dios se realiza mediante la fe y no por los méritos de las obras, así dice en Romanos 4, 1, 8 y en Gálatas 3, 5 al 7, la contradicción entre Pablo y Santiago es solo aparente, porque ambos autores, Pablo y Santiago, saben que la iniciativa es de Dios. Aquí en nuestro texto, la insistencia es que la fe, una vez recibida de Dios, tiene que expresarse en buenas obras, algo que también Pablo ha sostenido en 1 Corintios 13 y en Gálatas del 5, 6. La fe auténtica se expresa necesariamente en obras buenas, no porque tales obras me consigan la salvación, sino porque son el fruto maduro de la fe que se profesa. La fe dispone la vida para el servicio de los demás o corre el riesgo de volverse vana. El Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. Justamente a la mitad del Evangelio de San Marcos se encuentra este pasaje. Jesús, en el camino hacia Cesarea de Filipos, somete a evaluación el ministerio que ha desempeñado y pregunta a los discípulos sobre su persona. ¿Quién es Él? Las respuestas que apuntan a Juan Bautista o algunos profetas antiguos parecen no dejar satisfecho a Jesús, que enfila la pregunta directamente a sus discípulos, testigos privilegiados de su ministerio. Esta pregunta es fundamental, porque permitirá saber a Jesús si los discípulos han captado su identidad más honda. Pedro responde en nombre de todos, señalando que Jesús es el Mesías. La vida y la misión de los discípulos se define a partir de su Maestro. Según quien sea Jesús, así serán sus discípulos y su comunidad. A pesar de que la respuesta es acertada, los discípulos pueden confundir el mesianismo de Jesús con el de un jefe militar que expulsará a los romanos de la ciudad santa, como aparece más tarde en 8:31 al 33. Por eso Jesús inicia una instrucción en la que subraya que Él es un Mesías sufriente, es decir, que enfrentará oposición y muerte violenta. Ante su enseñanza, Pedro se opone de manera decidida. Al oponerse al querer de Dios, Pedro se convierte en un adversario de Jesús, y adversario se dice Satanás. Por eso Jesús lo corrige con severidad y lo invita a ponerse en su lugar de discípulo. Los discípulos que esperaban una llegada triunfal a Jerusalén tienen que cambiar de mentalidad. El Mesías va a inmolar su vida en obediencia al Padre, y su entrega redundará en la salvación de todos y todas. Si el camino de la cruz es el camino del Mesías, con mucha mayor razón deberá ser el camino de sus discípulos. Las condiciones del seguimiento son la renuncia a uno mismo y cargar con la cruz. Se trata de romper incluso con lo más propio, familia y honor, cuando esto dificulta la adhesión del corazón al Mesías Jesús y dificulta la integración a su nueva familia. Cargar con la cruz es optar por Jesús, aun cuando esto signifique desprecio y persecución. Hoy como ayer, este planteamiento de Jesús sigue vigente y hay que optar continuamente frente a Jesús y sus exigencias. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas del domingo próximo. Volvemos a tomar en nuestras manos la Biblia, el misal. Hacemos una segunda lectura pausada, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.